La historia del apóstol Juan, el discípulo amado. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Se piensa que era el más joven de ellos, habiendo nacido aproximadamente en el año 6 de Cristo. Juan era hermano de Jacobo, otro de los discípulos. Ambos trabajaban como pescadores junto a Zebedeo, su papá. Juan fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Él presenció, junto con su hermano Jacobo y con Pedro, la transfiguración de Jesús y la resurrección de la hija de Jairo. Ellos fueron también los que Jesús escogió para que lo acompañaran en su momento de angustia en el Getsemaní. Jesús apodó a Juan y a Jacobo Boanerges, que significa hijos del trueno. En algunos pasajes bíblicos da la impresión de que estos 2 hermanos eran bastante enérgicos e impulsivos. Esa puede ser la razón por la que Jesús les dio ese sobrenombre. Por ejemplo, en una ocasión, Juan intentó impedirle a un hombre que expulsara demonios en nombre de Jesús. La razón, porque el hombre no andaba con ellos. Jesús le dijo que no debía impedírselo. Si no estaba en contra de ellos, entonces estaba a favor. Juan es conocido como el discípulo amado, principalmente porque era muy cercano a Jesús. También dio mucho énfasis al amor en sus escritos. El amor de Dios es un tema bastante relevante en sus cartas, no solo el hecho de recibir el amor de Dios, sino de expresarlo a Dios y a los demás, y vivir en amor en medio de cualquier situación. Juan fue el único de los discípulos que acompañó a Jesús en el momento de la crucifixión. Se mantuvo al lado de María, la madre de Jesús, en ese momento tan difícil y doloroso. Fue allí que Jesús le encomendó a Juan el cuidado de su madre, mostrando tanto su cariño como la confianza que tenía en él. Se piensa que Juan fue el único de los discípulos que murió por causas naturales. Juan vivió varios años en Éfeso, desde donde escribió sus 3 cartas, 1, 2 y 3 Juan. Él fue bastante perseguido, especialmente por el emperador Domiciano, quien intentó matarlo sumergiéndolo en aceite hervido. Domiciano no logró su objetivo, y Juan fue destinado al exilio en la isla de Patmos. Fue en la isla de Patmos que Juan recibió la revelación de los últimos tiempos. Desde allí escribió el libro de Apocalipsis. Se piensa que, luego de cumplir con su exilio, regresó a Éfeso, y que murió de edad avanzada, por causas naturales. Biografía de Juan. El apóstol Juan era hijo de Zebedeo y Salomé, y era el hermano menor de Jacobo. Antes de ser discípulo de Jesús, trabajó junto a su padre y su hermano como pescador. Fue justamente mientras estaba en la barca con Jacobo y con su padre remendando redes, que Jesús lo llamó para que fuera su discípulo. Al igual que los demás discípulos, Juan acompañó a Jesús durante sus 3 años de ministerio. Sin embargo, Juan, su hermano Jacobo y Pedro fueron los discípulos más unidos a Jesús, los que compartieron con él algunos momentos muy significativos. Uno de los momentos especiales que compartieron con Jesús fue su transfiguración. Allí vieron cómo su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Vieron a Moisés y a Elías aparecer, y escucharon la voz de Dios Padre que les dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo». En algunas ocasiones, Juan y Jacobo mostraron tener un carácter difícil e inmaduro. Quizás fue por eso que Jesús los apodó hijos del trueno. En momentos puntuales, ellos mostraron el deseo de sobresalir, como cuando le pidieron a Jesús que, en su reino, les permitiera sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero con el pasar del tiempo, ambos crecieron en su fe y permanecieron fieles a Jesús. Jacobo fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. Estuvo dispuesto a morir por Jesús traspasado con una espada. Juan fue el autor de 5 de los libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de Juan, 3 cartas apostólicas, 1, 2 y 3 es Juan, y el Apocalipsis, el libro que contiene la revelación sobre el fin del mundo. Después de la muerte de Jesús, fue Juan quien se encargó de María, la madre de Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, él encargó a Juan el cuidado de su madre, y se piensa que Juan la cuidó hasta que ella murió. Juan evangelizó por diferentes lugares de Asia Menor, siendo Éfeso su lugar base, muy importante en el desarrollo de su ministerio. Al igual que los otros discípulos de Jesús, Juan sufrió persecución.
Al parecer, en algún momento, lo arrojaron en una caldera llena de aceite hirviendo. Fue el castigo a su esfuerzo por esparcir el mensaje de salvación por medio de Jesús. Sin embargo, él sobrevivió. Todo apunta a que Juan murió de vejez, por causas naturales, siendo el único de los 12 apóstoles que no murió martirizado. ¿Por qué se le conoce como el discípulo amado? Se conoce a Juan como el discípulo amado, porque esa es la forma en la que él habla sobre sí mismo en el Evangelio de Juan. A Juan se le adjudica la autoría de ese libro, pero el libro no menciona su nombre en ningún momento. No sabemos la razón. Puede haber sido un signo de modestia o una técnica literaria. Sin embargo, en el libro encontramos hasta 6 referencias al discípulo a quien Jesús amaba. Se piensa que ese discípulo era el mismo Juan, porque él no solo formaba parte del círculo más cercano a Jesús, sino que tenía suficiente confianza con él como para apoyar su cabeza en su hombro. Juan fue también el discípulo que Jesús escogió para que cuidara y se encargara de su madre, María, luego de su crucifixión. Esa confianza especial en él muestra la amistad fuerte que los unía. Otra razón por la cual se le llama el discípulo amado es por la relevancia del tema del amor en sus cartas, especialmente en 1 Juan. Él no solo enfatizó el amor de Dios, sino que exhortó a los cristianos, vez tras vez, a amarse los unos a los otros. Principales características de Juan: hubo momentos en los que Juan mostró tener un celo excesivo y falta de control sobre sus emociones. En Lucas 9, vemos cómo Juan velaba que Jesús no tuviera competencia, gente que hiciera milagros en el nombre de Jesús, pero que no eran parte de los 12 discípulos. Juan y Jacobo también querían enviar fuego del cielo para destruir una aldea samaritana donde no los recibieron. Jesús los reprendió fuertemente diciendo: «Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela». Sin embargo, Juan maduró con el pasar de los años, llegó a ser conocido por su estrecha amistad con Jesús y se dedicó a esparcir el Evangelio de amor. Compartir con Jesús esos 3 años moldeó su carácter de tal manera que se convirtió en un portavoz del amor de Dios. Con todo lo que Juan sufrió en sus últimos años de vida, intento de asesinarlo, persecución y exilio, no vemos indicio de que él intentara vengarse o tomar la justicia por sus manos. Todo lo contrario. El libro del Apocalipsis refleja la certeza de que todo está en las manos justas de Dios. Al final, y sin ninguna duda, Jesús es el vencedor. Lo que significa el nombre de Juan según la Biblia. El nombre bíblico, Juan, significa Dios es misericordioso y clemente. Dios es dador benévolo. Viene del hebreo Yohanan, que se puede traducir como Dios es misericordioso o piadoso.